Buenas noches. Hoy Sergio Berni fue directamente molido a golpes. Y la verdad que no lo mataron por un milagro. Porque primero intercedieron algunos colectiveros que no querían que la situación terminara peor de lo que ya estaba. Y después intervino la Policía Metropolitana, que lo logró sacar de esa situación muy peligrosa, porque estaba frente a 100, 200 personas enardecidas, recibiendo golpes. De hecho, el propio Berni dijo que después que tenía una fractura de cráneo, hundimiento de la órbita del ojo, y que había recibido más de 20 golpes. Y se lo ve en la cara, que está realmente muy golpeado, muy golpeado. Él había bajado en helicóptero en una protesta de colectiveros, porque anoche mataron a un señor, chofer de un colectivo, que estaba a punto de jubilarse, le faltaba un mes para jubilarse. Los delincuentes lo mataron sin que él pusiera ninguna resistencia, estaba dispuesto a entregar todo, y le pegaron un tiro en el pecho. Berni dijo hoy que lo fusilaron, lo ejecutaron, y esa es una buena descripción de lo que pasó con ese colectivero. Lo ejecutaron, lo fusilaron. No es el único caso de colectiveros víctimas de asaltos. Por eso hoy, con este caso dramático de anoche, injusto, con un hombre que estaba ya esperando días, semanas para jubilarse, estalló la situación. Hay muchos colectiveros, sobre todo en el conurbano, que son todos los días asaltados y le sacan el celular, la plata, todo lo que es fácilmente canjeable por dinero. Todos los días sucede esto. Lo primero que hay que decir es que la inseguridad está desmadrada, desbordada en la provincia de Buenos Aires, y que Rosario no es el único lugar del país donde hay una violencia descontrolada, como se decía hasta hace poco. Tampoco son la provincia de Buenos Aires y Rosario los únicos lugares del país. Córdoba, Mendoza. En la capital voy a hablar ahora con Jorge Macri, le voy a preguntar, pero yo tengo la impresión que en la capital aumentó mucho. Claro, hay menos violencia en la capital, entonces pero sí aumentaron los asaltos, los arrebatos. Hace pocas semanas, acá en un edificio que está a metros del Ministerio de Educación, en Paraguay Rodríguez Peña, a metros. Forzaron la puerta de entrada, forzaron la puerta de departamento donde no había dueños y desvalijaron los departamentos. Estamos hablando del pleno centro de la capital. Ahora, hay un problema inicial que desde que asumió este gobierno fue demasiado permisivo con el delito. En primer lugar, la primera ministra de Seguridad que tuvieron, Sabina Frederick, es una antropóloga que de seguridad sabe más nada que poco. Después se liberaron muchos presos con motivo de la pandemia, según información de aquella época, unos 4.500 presos. Muchos de esos presos volvieron a la cárcel porque cometieron delitos en libertad ya. Y yo creo que hay también, si analizamos más profundamente, porque no podemos quedarnos en el hecho de hoy, a pesar de que el hecho de hoy cambia muchas cosas, cambia la relación de la sociedad con la política. Hasta ahora, en los peores momentos, habíamos tenido escraches, insultos a políticos, pero nunca violencia física de esta manera contra un
no solo políticos, sino además altos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Nunca habíamos... Esto cambia sustancialmente la relación de la sociedad con la política. Y decía que para analizar esto tenemos que analizar también qué pasa con las policías provinciales. Hay una suerte de colapso de las policías provinciales. No existen las policías provinciales. Yo no sé si es por inoperancia, por falta de recursos y de personal, o por complicidad de las policías con el delito. Pero hace poco escuchaba al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pedir por favor que le manden la gendarmería. Muchas veces estuvo en los últimos tiempos aquí el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y si uno lo escucha bien a Hapkin habla de la gendarmería, no tiene en cuenta la Policía Provincial de Santa Fe, no la tiene en cuenta. Hoy Berni dijo que esto sucedió porque él le había pedido al presidente de la Nación que envíe 6.000 efectivos de la gendarmería a la provincia de Buenos Aires y no se la habían enviado. Después el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como de costumbre, se enfrentó con Berni, lo desmintió, dijo que nadie le había pedido ningún gendarme desde la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto, lo que voy es al fondo, están pidiendo la gendarmería porque las policías provinciales no existen. O existe la gendarmería o no hay fuerza de seguridad. La gendarmería se creó para controlar las fronteras, sobre todo las fronteras terrestres. No está para perseguir motochorros en el conurbano ni narcotraficantes de Rosario. Pero es cierto que la gendarmería tiene una presencia más atemorizadora que la policía provincial, que las policías provinciales. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos efectivos tiene que tener la gendarmería para hacerse cargo de la seguridad en todo el país? Porque la inseguridad, vuelvo a repetir, es un problema nacional, no es un problema que sea solamente de Rosario, del conurbano, de la capital, de Córdoba o Mendoza. Es un problema nacional. El otro tema que tenemos que analizar es la falta de recursos de las policías provinciales. Escuchaba hoy a Berni que decía que tienen un policía cada 80 cuadras. Un policía cada 80 cuadras. Cuando hablamos de falta de recursos, estamos hablando de patrulleros en mal estado, de camionetas de la policía en mal estado. Cualquiera que ha ido a la provincia de Buenos Aires ha visto, como he visto yo, policías empujando un patrullero para que ande. ¿A quién va a perseguir ese patrullero? Y más vale no preguntar cómo están las armas o los chalecos antibalas que también tienen una fecha de vencimiento. El hecho de que Berni hoy haya pedido, o haya dicho que pidió, pero sigue pidiendo, gendarmes, es la aceptación de que no tiene suficiente personal o de que el personal que tiene no está lo suficientemente preparado. Esta es la verdad. Se habla mucho de que la situación económica empuja al delito. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Puede influir en un pequeño porcentaje, pero los pobres no roban, los pobres se la rebuscan. ¿Por qué vamos a estigmatizar a los pobres diciéndoles que porque son pobres roban? Y digo estigmatizar porque es una palabra que usó Kicillof cuando no quería dar el porcentaje de pobres, pues decía que no quería darlo para no estigmatizar a los pobres, pero funcionarios de su gobierno que se creen progresistas dicen que el delito es una consecuencia de la pobreza y la
crisis económica. Eso es estigmatizar a los pobres. Pongamos como ejemplo a los motochorros. No sé, los motochorros tienen motos, ustedes serán compradas, robadas, no sé, pero no son pobres que andan pidiendo monedas en la calle, ¿eh? Y creo que hay un tema del que se habla, pero se habla poco, y es la influencia de la droga en la violencia innecesaria. Y porque acá, por ejemplo, el chofer de anoche no se resistió, estaba dispuesto a dar todo lo que tenía y le pegaron un tiro en el pecho. Eso es violencia innecesaria, una muerte injusta, innecesaria. Eso es consecuencia de gente que consume droga. Lo tenemos que decir. A ver, en este país no está penalizado el consumo de droga. Muy bien, pero el problema es que detrás del consumo de droga está el narcotráfico. Y también hay personas que consumen droga y no tienen la capacidad financiera, económica, para comprar la droga. Entonces salen a robar. Y salen a robar en una situación que consumieron mucho o no consumieron nada y están con síndrome de abstinencia. Esto es lo que lleva del robo a la violencia innecesaria. Pero este gobierno decidió desarmar la política de narcotráfico del anterior gobierno, como decidió desarmar todas las políticas del anterior gobierno. El anterior gobierno cometió errores, cómo no, y por supuesto que cometió errores. Pero hay políticas como la de seguridad que tienen que ser políticas de Estado. No se pueden cambiar bruscamente cada vez que cambia el gobierno. Porque ¿saben qué? Los delincuentes ven ahí las rendijas para penetrar, que es lo que está pasando ahora. Por esas rendijas penetraron los delincuentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que saber es que ese chofer no debió morir. Ese chofer no debió morir. Era un hombre que estaba trabajando, haciendo su trabajo, un trabajador que había trabajado los suficientes años y con la edad ya recién cumplida como para jubilarse dentro de pocas semanas. No debió morir. No puede ser que los argentinos, cada vez que salimos a la calle, no sepamos cómo volvemos a la casa. Yo, por ejemplo, en la calle no uso celular, porque sé que hay gente que está mirando quién usa celular para robárselo. Y uno mira a otros países lejanos, ni hablar de Europa, de Estados Unidos, pero también cercanos, Uruguay, Chile, donde la gente anda segura con el celular en la mano en la calle. Aquí está prohibido, salvo que se corran riesgos. No se puede andar con celular en la calle. Tampoco, yo debo decir, debió existir semejante acto de violencia contra Bernie. Si bien es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hay una cosa que debe diferenciarse. Una cosa es la protesta, por más ofuscada que sea, y otra cosa es la violencia física. Estamos pasando de la civilización a la barbarie. No podemos ejercer esa clase. Y yo comprendo que los compañeros de ese chofer injustamente muerto hayan estado exaltados y conmovidos. Pero tenemos que tener un límite entre la ofuscación, la protesta y la violencia física. Yo creo que lo que pasó es también consecuencia de la anomia, de la falta de noción de las normas, de la falta de noción de la autoridad, producto de una dirigencia política en general que fracasó
en la misión elemental que tiene, que es resolver los problemas de la economía, la seguridad, la educación, la salud, y no cumplió en nada. Entonces, no nos extrañemos del fenómeno Milei, que lo voy a hablar después con una mesa muy interesante con Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro, o que no nos extrañemos que Patricia Bullrich, que promete mano dura en materia de seguridad, le esté ganando en muchas encuestas a Horacio Rodríguez Larreta. Esto que pasó hoy es consecuencia de muchas cosas y alguien o algunos van a tener que hacerse cargo. Después de una breve pausa, Jorge Macri, y después la mesa con Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro.